¿Qué le pides al programa de danza ritual, Viri? ¿Está bien si te llamo Viri o cómo quieres que te llamemos? Sí, Viri, está perfecto. Ujú. Viri, te escucho. Em, bueno, pues yo he bailado, he experimentado la danza desde chiquita Ujú. y en su mayoría ha sido danza escénica. Entonces, de manera inconsciente y algunas veces consciente me he dado cuenta que la danza me ha regalado toda esta conexión espiritual, sexual, sanadora y ritual. Y lo que justo le pido al diplomado es poder bajar como toda esa configuración que he experimentado como muy sensorialmente a un pues discurso que yo pueda compartir y experimentar en base a la palabra, principalmente eso, sí, para después poderla compartir con el cuerpo y con la palabra. Muy preciso. Muchas gracias, Viri, por la expresión. Eh, Te lo pido y lo vamos a recordar Ujú. porque es necesario ir haciendo una adaptación coherente, yo la llamaría, del programa general al proceso personal. Fran, buenos, bienvenida. Hola, hola. ¿Empezaron hace rato? Empezamos hace unos segundos, quizá un minuto, así que estamos bien. ¿Quieres comentarnos algo, Fran, de lo que hemos trabajado hasta el momento? Bueno, puedo comentar que igual, bueno, tiene de belleza trabajar esto, pero también tiene de rudeza, entonces han sido como días intensos de luna llena ahora y de rudeza también en cuanto a poder ver sombras y lo que no es tan agradable. Pero bien. Ujú. Cuéntanos un poco más de la parte ruda o áspera. Bueno, es que uno de los ejercicios que diste es como recordar eventos del pasado tormentoso. Entonces, y, y cómo poder llevarlo a las prácticas de recapitulación. Ujú. Ese es uno siente todavía como cierto, que no quiere recapitular lo bonito, sino que, no sé si me explico, pero eh, ahí he estado haciendo ese trabajo. Bien, gracias, Fran. Gracias. Te pongo en contexto, Viri. Y Fran también, porque es bueno tener una breve síntesis y un enfoque al respecto de la propuesta de danza ritual. Podríamos aquí preguntarnos cuál es la diferencia entre lo que llamamos danza ritual y lo que sería la danza no ritual, que podríamos llamarla de muchas formas, tanto a una como a otra. Danza ritual, se me ocurre que podríamos llamarlo desde la cuestión antropológica como danza sagrada, por ejemplo, ¿no? También podríamos llamarla como danza de tradición y podríamos llamarla conforme a cuestiones de bloques históricos, por ejemplo, danza chamánica o danza mágica o danza tradicional de la India o de Mesoamérica, pero estaría ligado a una cuestión que tiene que ver con lo no ordinario, ¿no? En tanto que la danza profana o no ritual la podríamos definir como danza escénica o danza artística, pero no sé si esas definiciones nos otorgan una claridad al respecto de si hay una distinción entre la danza ritual y la danza no ritual. No creo. Yo creo que son distinciones que nos pueden dar un contexto de género o de ubicación en ciertas tradiciones nacionales, de estilo, género y estilo, o nacionalidad, o cuestiones etnológicas, pero no una diferencia sustantiva. Eh, Ocurre
un fenómeno que es muy particular de cualquier tipo de danza. Un común denominador, sin importar el género y el estilo. Es igual para la danza del bolero que de la danza jazz o la danza de los indígenas del estado de Oaxaca en México o de los mapuches en Chile y Argentina o el ballet contemporáneo. Es exactamente igual para todos los géneros y estilos. A lo que me voy a referir es un poco quizás sorprendente, pero es un hecho. La danza no existe hasta que existe. Hasta que alguien se hace a sí misma o a sí mismo danza. Como tal, existe antes como maneras indirectas de existir, por ejemplo, en los libros, en los videos, en las fotografías, en la clase que una maestra o maestro tiene preparado o preparada, pero no como tal, no como una experiencia. La experiencia de la danza tiene entonces esta huella, sea moderna, contemporánea o antigua, la huella de que surge en el instante que alguien se hace danza, ¿o no? ¿Me estoy dando a entender? Es decir, en este fenómeno no se puede separar la danza del danzante, de la danzante. La danza es la danzante y el danzante. Entonces, es impropio decir hago danza. Sería más propio decir yo me hago a mí misma en una experiencia, en una situación de danza. Ahí hay la manifestación de una voluntad de hacerse. Es decir, hay una diferencia entre lo que yo he venido trabajando con mi cuerpo hasta el momento en que me hago danza y la situación que yo decido asumir para hacer danza. Hay una diferencia y esa diferencia se desata voluntariamente. No se puede hacer danza por obligación. Es imposible, no sucede. Si alguien te obliga, digamos que alguien te pone una punta de pistola y te dice, "Ah, baila", pues te moverás nerviosamente, mecánicamente, acartonadamente, ¿no? Como un baile que no disfrutas. Sí, te mueves, pero no está la danza. Sí, Viri, adelante. Sí, justo eso yo lo experimento mucho porque yo doy clases a niños Ujú. y muchas veces los niños son obligados a ir a la clase, muchas veces no, muchas veces sí son niños que disfrutan ir a la clase, pero justo ahí es donde conecté mucho con esto que dices porque es como si se viera cuando, es como cuando ves a un cuerpo vivo y a un cuerpo muerto. Ajá, como si la danza tuviera vida cuando el niño quiere hacerla, o sea, cuando lo hace por voluntad. Y cuando no quiere y cuando es obligado y cuando solamente, sí, puede haber movimiento, pero como que justo se ve una danza sin vida, o sea, no se ve la danza. Excelente apunte, excelente. Bienvenidas, compañeras Carla y Elidet. Estamos hablando de la cuestión, yo diría que incluso fenomenológica de la danza. Y esto que dice Viri nos pone en una situación muy práctica de constatar que la danza no es el movimiento. No, se puede hacer el movimiento, sí, pero no va a suceder la danza. Mira, Viri, no por obligación, sino por una cuestión de hábito, sucede que vemos muchas veces, no pocas veces, muchas veces, a danzas de concierto o programas escénicos muy formales donde hay compañías integradas, por ejemplo, por bailarinas y bailarines, primeras figuras de otro tipo de compañías. Esto sucede mucho en el invierno europeo. Como las funciones se reducen, entonces los bailarines primeros de Italia, Francia, Rusia, Alemania viajan
Hay promotores que les organizan lo que llamamos galas, ¿no? De ballet en América, que en América es primavera, verano. Entonces se presenta, ¿no? La gala de los primeros bailarines haciendo cuadros de ballets tradicionales y algunos modernos, ¿no? No pocas veces, seguramente todas hemos asistido a un programa de esta condición, constatamos que en efecto tienen un entrenamiento riguroso y lo cumplen de manera irreprochable. Cuando podemos detectar, porque el ballet tiene esto, que es una danza codificada, muy estrictamente codificada, ¿no? Entonces dices, pues los veo cumplir las convenciones. Hay papeles que tienen convenciones de codificación específica, ¿no? El cisne negro, por ejemplo, del Lago de los Cisnes. Si la bailarina en determinado momento no hace los 38 fuetes, pues no, o sea, no se le estima porque ya hay un rango, un paradigma, ¿no? Pero puede ser que en esa función, la gala de ballet internacional, puede ser que te cueste trabajo sentir que los bailarines están presentes y que trascienden las dinámicas. Es decir, es muy fuerte eso. Vemos bailarines técnicamente muy buenos, pero no tienen danza. O sea, son bailarines sin danza. La danza es un estado del cuerpo, sin duda. Y lo fue, también podemos deducir, desde su remoto origen chamánico hasta nuestros días. Es decir, entonces no tiene la cuestión del foco en el movimiento, sino en qué entonces. ¿Cuál es la condición? Ya lo habíamos platicado, pero es bueno retomarlo. Estamos haciendo un pequeño resumen. Si no es el movimiento, entonces ¿en qué pongo la atención para que la danza suceda? Porque tampoco es espontáneo. Decir, ah, siento mucho y voy a sentir tanto que de repente la danza me va a invadir o me va a embargar, ¿no? Mejor no, mejor hay que ver una cuestión técnica también donde la danza pueda surgir, porque se puede, porque así surgió. Digo, la danza en este orden de ideas podemos afirmar que surgió como un método para cambiar de voluntad a voluntad los estados de conciencia. Tiene muchas implicaciones este cambio de estados de conciencia, muchas, pero bueno, ¿cómo lo activo? Ya lo habíamos hablado, pero me gustaría que me ayudaran compañeras a, a dialogar acerca de esto. ¿En qué pongo la atención y qué hago para activar el estado de danza? Esa es la pregunta. Adelante, Viri. Eh, Siento que cuando pones la atención y tu conciencia fuera de la mente, o sea, pero la mente en el sentido como de la razón y del deber ser, y la Ujú, expandes como a todo tu cuerpo y te vas a las sensaciones, es cuando ujú, ahí puedes encontrar la danza, cuando llevas tu atención a las sensaciones de todo tu cuerpo, que no tiene nada que ver con, con la razón y con el deber ser y con la mente dentro de la cabeza. ujú. Ya. Ujú, ujú. Bueno, hay algo importante en tu expresión. Desalojar la mente de la cabeza. No está en la cabeza nada más, está en todo el cuerpo, absolutamente en todo el cuerpo. Ahora, no solo está en el cuerpo fisiológico, la prueba de que la mente está en todo el cuerpo es esta cuestión que también mencionamos, pero que también es bueno recordar. La pregunta, ¿dónde está el fin de tu cuerpo? ¿Dónde termina tu cuerpo? Evidentemente, allí nos pone en circunstancia de considerar que no termina en una cuestión física, que podría ser la epidermis. Ahora, con un poco más de investigación, podríamos decir, pues no, no es la epidermis, es el toroide, el campo de energías que rodea el cuerpo como una dona. Allí está, pero tampoco es el toroide,
porque hay un hecho del cuerpo que rebasa el toroide, y es la imaginación. No importa si es significativa o es trascendente o nunca nadie lo había imaginado, no importa la calidad de la imaginación, puede ser imaginación sensitiva, puede ser imaginación acústica, imaginación olfativa, imaginación táctil, porque hay esta imaginación táctil, ¿no? Tú puedes ahora imaginar cómo se siente tocar el terciopelo y no necesitas estar tocando. Hay una sensación evidente. Tu cuerpo está en la imaginación trasciende la piel, trasciende el toroide, donde que podemos afirmar algo que me parece muy coherente y muy preciso y que ayuda a trabajar tanto a nivel artístico como a nivel ritual como a nivel somático. Tu cuerpo termina donde terminaría tu imaginación, pero como yo creo que no hay todavía un cuerpo que sepa dónde termina su imaginación, pues podríamos afirmar que todavía no conocemos los límites de la imaginación. Entonces no conocemos los límites del cuerpo. Siento que podemos como unirnos a una red muy amplia desde nuestro, claro, primero desde nuestros cuerpos y luego ya hacia una red eh, de infinitas como posibilidades de sentir el movimiento y de expresar lo que casi como una canalización. Con sí puede haber cierta técnica, pero hay momentos en que no. Entonces, como que se va haciendo según como tu unión con el todo en la existencia, como una unión a la red, así, no sé, muy amplia. Gracias, Fran, por aportarnos esta visión de alcance, una visión que va más allá de la individualidad. Como el IDET sabe, porque venimos trabajando, el IDET y yo, de otro diplomado con otro tema, pero que tiene muchas coincidencias. Como tú sabes, el IDET para las compañeras, podríamos acompañar el comentario de Viri y de Fran con la certeza de que existe esta retícula de conexiones con todo lo vivo, sea una forma de vida no humana incluso, pero es un hecho de trabajo, no es un deseo esotérico, no es un pensamiento hippie, es decir, estoy conectado con todo, es un hecho físico. ¿Cómo puedo aprovecharlo? Me gustaría que pusiésemos en situación muy clara cómo puedo aprovecharlo a partir de 3 dimensiones de trabajo que podemos ubicar para lo sucesivo. Una dimensión íntima, algo que solamente tenga que ver con la vida que encarno y que soy, que produzco. No es lo mismo. Encarno la vida, es decir, he sido gestado, he sido parido y he sido criado o desarrollado, pero a la vez todo lo que existe no existiría si yo no existo. No hay excepción. Esa cortina detrás de ti o tu linaje o tu ciudad, pues no existiría si no estuvieras existiendo. Nosotros al existir le damos existencia a lo que consideramos la vida. Esa dimensión íntima es muy importante, pero tiene que ser exclusivamente íntima, es decir, es algo que no tienes por qué compartir ni siquiera con tu amiga o amigo más íntimo, con tu pareja, es para ti. A diferencia de otras
corrientes o escuelas de trabajo en el ritual. Aquí en danza ritual no se propone de ninguna manera, ni por asomo, esta idea quizá orientalista, quizá la pongo entre comillas, de que hay que borrar el ego, ¿no? Que hay que disolverse en el estado original. Hago un voto de consideración. Si tuviésemos que aplicar tanto trabajo para borrar el ego, mejor hubiera sido no haber nacido. Ese es el borramiento del ego total, ¿no? Es muy importante el ego, fundamental, pero no le damos importancia. Creemos que nos es nocivo, creemos que es un enemigo a vencer. De ninguna manera, es el yo soy, es lo que constituye el fundamento de nuestra vida, lo que nos hace ser quien somos. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo voy a borrar? Primero, es imposible. Segundo, en ese esfuerzo lo que voy a hacer es autodegradarme, ¿no? Reducirme a algo insignificante. No, no creo que sea un camino de mucho provecho. Entonces, ahí está. Quizá no lo llamaríamos el ego. Quizá sería mejor que lo llamáramos el yo soy siendo. Es decir, esa intimidad siempre está en proceso, ¿viste? No está cerrada, no estás acabada, no es que, uy, ya, definitivo, estoy viejo, o soy un fracasado, o soy una solterona, o soy un mediocre porque no terminé la carrera. Todo es proceso. Este es un estado de mi proceso. Pero esto cobra un acento en tu marco poético, yo diría, porque no poético en el sentido lírico, poético en el sentido creativo, Fred, ¿no? Porque este proceso no está solo, se está enlazando siempre. Entonces, mi intimidad realmente no es un deleznable reforzamiento del ego. Al contrario, es un foco en lo más importante para el trabajo que voy a hacer, que es la atención. Si no tengo atención, no puedo realmente desarrollar un trabajo trascendente. Todo lo que vamos a hacer es un trabajo sobre la expansión de la atención. Ahora, hay otra dimensión de trabajo que es allí sí el trabajo con el otro, pero no solamente con el otro, que es el otro cuerpo, ¿no? Mi exclusivo y en proceso, ser siendo, es con otros cuerpos. Esto es una maravilla porque los otros cuerpos completan mi existencia. Estoy siempre entre cuerpos. Vivir es estar viviendo entre cuerpos. Entonces, esta otra dimensión es un trabajo sobre esa otredad, pero también sobre lo otro. Y nuevamente cobra acento aquí esta cuestión de estar enlazado con diversas formas de existencia. Y hay una tercera dimensión, que es la dimensión de la tradición. Vengo al mundo con un acervo diverso y muy rico, que quizá no utilizo en su totalidad, pero que allí está. Ese acervo no solamente viene de mi linaje biológico, no es solamente genético, principalmente es simbólico. Y lo simbólico, además, yo lo he elegido, yo lo he determinado. Incluso cuando era muy pequeña, cuando era muy joven, siendo niña, determiné cierto poema, cierta música, cierto paisaje como mi patrimonio espiritual. ¿Recuerdas? Quizá no toda la obra de un autor, pero sí un relato. Quizá no todo el catálogo musical de Brahms, pero sí cierta sonata que Brahms compuso a mediana edad, que no necesariamente corresponde con tu tradición biológica, ¿no? Mi tradición biológica es hispanoamericana. ¿Yo qué tengo que ver, por ejemplo, con la música para gamelán de Oriente?
Me cautivó desde muy niño. Yo sentí, esta es mi tradición, esta gente, los flamencos, ¿no? La comunidad gitano-andaluz. Yo soy de esa tribu. No sé por qué, pero me identifico. ¿Perdón, Fran? Yo también, Tú también, sí, pues. somos como gitanos flamencos, hindúes, Y es un llamado que te digo, ocurre a muy temprana edad y te sostiene. Entonces tenemos un cúmulo de dones de ancestros simbólicos. No estamos solas en ningún momento. A veces no lo utilizamos. Y no hablo de que sea una inspiración nada más. Por supuesto que es una inspiración. Pero si se quedase en lo subjetivo, no nos serviría para mucho. Hablo de que existe en la región más importante para nuestro trabajo, que es la región de la fuerza. Y allí retomo el inicio de esta conversación. La diferencia principal entre la danza sagrada o ritual y la danza profana o la danza artística contemporánea es el lugar desde donde se trabaja. Las danzas sagradas no trabajan desde el lugar del movimiento. Ocurre movimiento, por supuesto, y a veces un movimiento sumamente elaborado, codificado, como el de las danzas clásicas de la India, ¿no? Pensemos, la primera imagen es el trabajo de años que los discípulos de la danza Kathakali, danza teatro Kathakali, bueno, no hay diferencia entre danza y teatro en la India, ¿no? Nata es aquella o aquel bailarín actor, no, es el performer, diría Grotowski. Eh, Trabajan años cuando son muy niños con los ojos, hasta lograr una condición privilegiada, asombrosa con los ojos. Es un acto que no es, nada en este sentido es natural, nada. Bueno, pero no trabajan desde el movimiento, trabajan desde la fuerza. Ujú. El movimiento es una consecuencia. Por supuesto que se esperan ciertas consecuencias, pero si no trabajas desde la fuerza, esas consecuencias no ocurren. Y así es con todo. El trabajo sagrado no es el trabajo en lo sucesivo o consecutivo, es el trabajo en la causa. ¿Qué causa el movimiento? La energía, la fuerza. No, no estamos esoterizando nada, ¿no? Rafa, hola, bienvenido. Quizá tarda unos segundos en escuchar. Entonces, te digo, no estamos, cuando hablamos de fuerza o de energía, pensamos, oh, es que es como indeterminado, es una región como que le pertenece a Dios y no a mí. No, pues somos energía. Además, no somos una sola energía, tenemos un hojaldre o espesor de energías, ¿no? De diversa calidad, en diverso modo, en ritmo, en velocidad, en temperatura, en alcance, en diálogo con otras energías. Entonces, pues esto es sumamente rico porque lo podemos ver de manera evidente también. O no sé, Elidar, aquí yo te pediría si nos cuentas cómo ha sido tu experiencia en este trabajo desde este enfoque, desde la energía y no desde el movimiento. Um, es es un trabajo, vaya, más interno, ¿no? Como comentaban, tiene que ver, o sea, estamos conscientes ya de cuestiones técnicas, estamos ya conscientes eh, de, de las cuestiones físicas, pero en sí, como comentabas, y lo mencionan en muchas partes, es también la fuerza, ¿no? La fuerza y sobre todo encontrar el origen de nuestro propio movimiento, ¿no? Incluso se ve en otras sesiones que hemos estado, o sea, cómo se empieza también desde ese ritual. Es un ritual interno, ¿no? El encontrar y habitarnos totalmente para poder eh,
pues movernos, mover el movimiento, ¿no? En ese sentido. Y también el estar conectado, primeramente siento en mi trabajo con uno mismo para poder también comunicarse hacia el otro, ¿no? Es pues lo que puedo compartir y también el trabajo que nos dejaste anteriormente en cuestión de las películas, sobre todo La Guerra de las Galaxias, que hace años la vi, la verdad, esta vez pues no hice como un refresh, pero menciona mucho la fuerza, ¿no? La fuerza, incluso también en película como de El viaje de Chihiro, es ese viaje interno, incluso hay como un túnel a ese desprendimiento, esos apegos o esas costumbres que a veces habitamos y no los percibimos hasta que estamos internamente, tal vez, no sé si se pueda llevar como vulnerables en ese sentido y cómo actuamos en, en, en esa parte, ¿no? De nuestro yo. Es lo que les puedo compartir. No sé si por ahí van. Bastante, bastante. Me gustaría contextualizar que lo que estás diciendo es correspondiente al trabajo desde el aspecto del arquetipo, que es una vinculación de fuerzas con nuestro pasado más lejano, más distante, y activa una región de fuerzas que usualmente no se tocan. Esto lo sabía el director de La Guerra de las Galaxias, George Lucas, antes de tener el proyecto de esa película. Es un hombre muy brillante, tiene varios intereses y tenía muchos intereses al respecto de la mitología. Por supuesto, visitó con profusión la obra de este estudioso de las religiones y mitólogo Joseph Campbell. Joseph Campbell toca en su famoso libro, El héroe de los mil rostros o de las mil caras, el arquetipo principal del viaje del héroe, ¿no? Entonces, antes de que pensara que George Lucas, el director estadounidense, que la Guerra de las Galaxias debía de tener tal o cual guión, pensó en hacer una película con el fundamento en el arquetipo del viaje del héroe. Después surgió el guión de la Guerra de las Galaxias. Entonces, lo había compartido en el anterior programa como un ejemplo de este arquetipo que viene también después de Campbell, del trabajo de, por supuesto, del psicoanalista suizo Carl Gustav Jung. Entonces, estamos en el territorio de tener diferentes posibilidades del trabajo con la fuerza, desde lo arquetípico, desde lo erótico, desde lo intelectual, desde lo sensitivo. No se pueden separar. Además, lo sensitivo tiene implicaciones intelectuales. No podemos pensar intelectualmente, razonar, que además es un acto muy raro, sin tener una emoción. Y no podemos tener una emoción sin tener una consecuencia sensitiva, intelectual. ¿Cuándo y dónde se involucra lo que llamamos el espíritu? Pues está involucrado en todo. Entonces, el trabajo con las fuerzas es bastante efectivo en esta condición de cambiar a voluntad diferentes estados de conciencia. Eso cada quien lo tiene que experimentar. Lo que primero se experimenta es algo que puede resultar muy violento y que Fran lo enunció de algún modo. Es un trabajo que puede ser, dijo Fran, rudo. Es rudo percatarse de que podríamos haber estado viviendo muchos años reaccionando, no accionando. Es decir, tomando una posición de reacción ante una serie de patrones y esa reacción es aprendida. ¿Me doy a entender? Es decir,
desde incluso lo perceptivo. Nos enseñan a mirar, nos enseñan a que nos gusten ciertas cosas. Tenemos educaciones en todos los órdenes, incluyendo el orden erótico, ¿no? Que por lo regular no son obligaciones a que aprendamos a disfrutar algo, sino que aprendamos a restringir algo, a castrar algo, ¿no? O sea, una serie de condiciones limitantes. Esto es fuerte, porque el trabajo nos lleva a darnos cuenta de que nosotras pensábamos que estábamos haciendo, que estábamos en una actividad constante. Tengo mucho que hacer, tengo cosas importantes que hacer, pero no eran determinadas por mí. Estoy en una red de patrones, de moldes, y tengo la ilusión de que soy, pero realmente si someto a análisis este curso de manejo de mis energías, estoy dedicando un cúmulo de energías hacia aquello que yo no elijo, sino que ha sido elegido por mí y que yo he introyectado como si fuese una condición auténtica, pero de algún modo me percato de que he sido secuestrado por una mentalidad de espiritualidad que no es la mía y que actúa como si fuera la mía. Viri, por favor. Justo siento que algo así sucede también con la danza academizada, estas Ujú. limitaciones entre lo que debe y no debe ser. Siento que también tienen un camino de lo que hablábamos hace rato hacia los bailarines que realmente no bailan. Em, no sé si me di a entender. Pues sí, pero perfectamente. Es un ejemplo muy bueno y es una llamada de atención la que nos haces a no idealizar la danza, porque la danza en ese ámbito puede ser un lugar extremadamente castrante. Ya decir extremadamente castrante es un pleonasmo, pero lo tengo que usar porque es un énfasis en lo que nosotros llamaríamos el cuerpo tautológico. El cuerpo tautológico es un concepto del cuerpo que repite modelos. En el deporte es claro, porque todo es cuerpo tautológico. Hay un modelo determinado por una condición de habilidad para lograr algo, romper un récord o ganar un torneo que tiene niveles determinados con situaciones de validación, puntaje determinados. Ya se sabe cómo tiene que ser el cuerpo para que rompa ese modelo. Hay el desarrollo, sobre todo en atletismo, el desarrollo de una ingeniería psicocorporal muy refinada, de extremas mediciones que ya no se hacen con aparatos mecánicos, sino digitales, ¿no? Incluso tomografías para analizar las regiones del cerebro y sus conexiones. Si hay algo en un cuerpo que no tenga el paradigma capaz de romper un récord o de hacer el logro en un torneo, pues podrá ser un buen practicante, pero no. La escuela rusa ha desarrollado con mucho esa mirada restrictiva a los cuerpos, ¿no? Podrá ser una mujer de gran expresividad poética en el movimiento, en tu desempeño escénico, pero si no tienes cierta apertura de la cadera, no entras a esa escuela o a esa compañía, ¿no? Porque se sabe que no vas a lograr hacer el Batman Tandiu perfecto. Es una cuestión de cuerpo tautológico. Gracias por enunciarla, Viri, porque no estamos allí. Sin necesidad de que estemos en esa escuela canónica y yo diría cruel, en el sentido más cruel de la crueldad, nosotros mm, pasamos una gran parte de nuestra vida y de nuestra energía en prisión. La prisión de lo que mi cuerpo debe ser en determinada sociedad.
Esto no es poca cosa, dije, pasamos una gran parte, años, y la mayor parte del día de esos años, pensando, mi cuerpo es demasiado moreno para encajar en este ámbito, es demasiado rudo, hostil, abominable, gordo, desagradable, feo, bajo, viejo, flácido. Llega al extremo de que hombres y mujeres que podrían acercarse a cumplir el paradigma corporal determinado por cierta comunidad, no logran entrar porque les faltan tantos centímetros de nalga o de cadera o de bíceps o la nariz, ¿no? No estoy hablando de algo que sea poco frecuente. Yo más bien preguntaría aquí si hay alguien, Carla, María, Rafa, Elidet, Viri, yo mismo, Fran, que no se haya ocupado en su vida de eso, que no haya sido importante para ti el tamaño de tu nariz o la papada o si tenías las orejas muy grandes, ¿no? Nos marcó, nos marcó. Y gran parte del ámbito educativo se encarga de hacérnoslo saber, ¿no? Eres el petizo, el chaparro, ¿no? El tuerto, el panzón. Bueno, te lo dicen con tantos otros nombres que eso te marca. Y como eso también determina un mercado emocional y afectivo, es decir, la relación erótica va cruzando por esos valores, ¿no? ¿A qué puedo aspirar yo como cuerpo en pareja? Si yo me siento por ahí un 7, pues a lo mejor puedo aspirar a un 7,5 si me va bien, ¿no? Pero me conformo con un 6. Entonces vamos haciendo una reducción de nuestra potencia por cuestiones que no debería tener trascendencia. Como esto es bastante fuerte, me gustaría, por favor, darles la palabra, compañeras, compañero, para saber si alguien quiere testimoniar cómo ha sido su historia corporal desde allí. Sí, Viri. Sí, justo yo apenas estaba hablando con un amigo y le pregunté cuál era su pensamiento más recurrente. Así de la nada me surgió esa duda, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento más recurrente que ha tenido en toda su vida? Y ya él me lo contestó, pero luego me pregunté a mí misma cuál es mi pensamiento más recurrente desde que tengo recuerdos, uso de razón y así. Y empecé a llorar un montón porque me di cuenta que el pensamiento más recurrente era que siempre, toda mi vida, he querido ser más delgada de lo que soy. Y así, o sea, fue como un golpe bien cañón porque dije, ¿cómo es posible que le he dado como tanta energía a eso? Y principalmente siento que esa sensación de no suficiencia pues no sé, pero creo que sí tiene mucho que ver con la danza, con cómo, pues sí, con la academización de la danza, con todos los estándares que he vivido durante toda mi vida, que he bailado. Ujú, Y en el estereotipo de cómo una persona que baila debe ser. O sea, porque incluso se me ha negado entrar a una escuela por eso, hasta lograr hacer alguna coreografía, algún papel. O sea, sí se niegan dentro de la danza muchas cosas por eso y está bien cañón. ujú. Es cañoncísimo, porque ahí hay una premisa en lo que acabas de decir que la enmarca mm, en toda su rudeza. La premisa es, para ser bailarina o para ser bailarín, tienes que parecer bailarina o bailarín. Pero ¿cómo parecer? Pues que el bailarín es etéreo, tan delgado que no hay cuerpo delgado que cumple esa delgadez, ¿no? Eh, y bueno, pues esto es contrario a lo que estamos trabajando, por supuesto. Ojalá que al final de nuestro trabajo tengamos el gran beneficio de sacudirnos eso que
que nos ha venido acompañando como una especie de maldición, porque son maldiciones del cuerpo. El cuerpo guarda maldiciones muy fuertes. Y lo que podríamos sentir como maldición puede ser esta narizota o los labios gruesos, o que soy hombre y tengo tetas, o el tamaño de mi pito, o que si tengo tal o cual cosa, ¿no? Pues la lista puede ser interminable, porque hay gente que se preocupa por sus codos, por ejemplo, ¿no? O cosas que no tendrías. Dices, pues, ¿cómo los codos? Sí, me raspa. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Me gustaría que comentáramos. Fran, por favor. ¿No? Que uno realmente puede pasarse la vida como haciéndose ese daño y realmente después de muchos años darte cuenta que eso es hermoso, como es, tal y como es, y, y podemos como dañarnos tanto, es muy impresionante. Es, Rafa, por favor. Hola, buenas, ¿sí me escuchan? Sí, Rafa, ya te escuchamos. Hola, buen día. Mira, Bienvenido, Rafa. gracias. A mí me pasó un caso y bueno, estuve frecuente en el servicio militar, ¿no? Entonces ahí me tocó ir cuando tenía 17 años a presentarme al ejército y lo primero que hacen ahí pues es quitarte la ropa, dejarte en ropa interior y checarte la planta de los pies. Sí, entonces me dijeron, ¿sabes qué? No puedes marchar porque eres inservible a la patria. Ujú. Que de hecho me reí cuando me dijeron, ¿no? Entonces el militar me dijo, pues, ¿de qué me reía? ¿No? Entonces, porque tengo pie plano, no Ujú. tengo arco, vaya, en planta del pie. Entonces, si yo quería una cartilla, iba a ir nada más un día o dos, iba a regresar al año, pero en mi cartilla iba a decir inútil a la patria. Entonces dije, no, pues yo no quiero cartilla. O sea, yo no voy a traer una cartilla en mi bolsa que diga inútil a la patria, ¿no? Entonces, realmente somos como víctimas de esa condición. Nos condicionan en varios aspectos, tanto en la parte esta corporal y también en la parte intelectual, cómo realmente te dejan con esa parte, ¿no? Que en realidad te la crees que eres inútil a la patria. O sea, Ujú. simplemente por tener un pie que no cuenta con el arco que ellos realmente requieren para que tú vaya, defiendas a la nación, ¿no? Entonces, me imagino que era un tema de guerra o no sé a qué se refería. Y volviendo a la condición, pues yo tengo trabajando eh, 20 años en la Facultad de Artes, aquí en la Universidad Autónoma de aquí de Baja California. Y de igual forma, dentro de la facultad, pues está la Facultad de Danza Contemporánea, está la Facultad bueno, está la Escuela de Medios Audiovisuales, y realmente como me he dado cuenta por años dentro de la escuela que yo voy a la escuela nada más a clases y vaya y no convivo realmente con nadie, ¿no? Más que con los alumnos, y cómo también trabajan con esa tortura, en totalmente una tortura en el aspecto que corta libertades y todo es un programa, ¿no? Entonces todo está programado, sus currículos están hechas para generar precisamente coartar, vaya, la libertad del ser. Incluso he tenido alumnas que han estado en danza, igual pasa esa mecánica o esa búsqueda de lo excelso, ¿no? De la perfección, donde la perfección, pues, es perfecta, ¿no? No es perfecta. Entonces, de cierta forma, sí nos marca, a mí me marcó mucho lo del pie plano. Entonces, cuando me dijeron del pie plano que no podía correr, pues me puse a correr y llegué a tener una condición física que no la quisiera, o sea, tenía una condición física grandísima, subí y bajaba cerros, corría entre montañas,
¿De dónde soy inútil, no? Pero sí te marca. Sí te marca, ¿por qué? Porque fue la carrilla. No sé si entiende que lo que es carrilla o burla de mis amigos. No pudo, es inútil a la patria y todos como que me presumían sus botas militares y que estaban yendo, ¿no? Y yo, pues yo no podía. Entonces sí me sacaba un poco de onda el no haber asistido como ellos a saber usar el rifle, a desarmar un rifle, ¿no? A disparar. Pues en ese tiempo era cuando había servicio militar y te enseñaban ciertos usos de las armas, ¿no? Que era lo que me interesaba a mí a esa edad. Y no pude usar las armas, ¿por qué? Porque no tenía pie plan, porque tengo pie plan. Entonces sí me marcó, a esa edad me acuerdo que me marcó bastante, ¿no? Porque todos sabían desarmar un rifle, meter una bala y disparar, y yo no sabía. Entonces sí te marca el cuerpo, el estándar te marca, o sea, el estándar es para cumplir tus funciones. Te marca y pueden que las marcas lleguen hasta el grado actual. De Claro, repente algo te lo hace saber. sí, sí, sí. Ujú. Y ahí estaba, mordiéndote los talones, Ajá, esa imposibilidad e inutilidad, ¿no? ¿Por qué ajá. inutilidad? Tía, Es que no hagan, bastante ¿no? tremendo eso, porque sí, no es un cuerpo que cumpla un servicio. Entonces, Ujú, eso va aparejado con la idea de que el cuerpo tiene que ser, en lo que dice Rafa, perfecto, esta idea falsa de lo holístico, ¿no? ujú, Pues el cuerpo no puedes, ni siquiera debería pretender ser holístico. Es un cúmulo de fragmentos. Ser cuerpo es estar constelado por fragmentos, por quiebres, por fisuras. Y eso va más allá de que esté bien o mal. Va más allá del bien o del mal. ujú, Es una circunstancia del proceso de ser cuerpo. Si el cuerpo pudiese ser holístico, pudiese estar completo, completo en tu delgadez, completo en tu eficiencia del arco del pie, ujú, pues entonces ya está hecho, ¿no? Nació un soldado, nació una bailarina, ujú, pero esto es en gran parte una historia de profunda ignorancia acerca de la historia del cuerpo. Dije dos veces historia con sentido porque es historia de la historia del cuerpo. En cada contexto, los destacados corporales, si pudiera verlos, son personas que no han cumplido de ninguna manera la norma. ¿Qué militar ha sido tremenda, inobjetablemente grande? Un hombre de baja estatura, chaparro diríamos en México, petizo, Napoleón. panzón, con la voz de niña, picado por la sarna, que no podía alzar la voz porque se cortaba. Sí, claro, Napoleón, Ujú, ¿no? Qué gran bailarín, le llamamos el dios de la danza incluso, todavía en nuestros días. ¿Cómo era Nijinsky? Un ser también de pequeña estatura, con las piernas cortas y los pies extremadamente grandes, ¿no? Las fotos de los pies de Nijinsky son impresionantes. el Con Che Guevara, un... ¿no? Asmático. Exacto. Entonces vamos ahí viendo que curiosamente el paradigma no se cumple en los cuerpos que han sido destacados, ¿no? Que en el flamenco esto es extremadamente notorio, porque cuando estás en una comunidad de flamenco, muchas veces pasa, no sucede en el teatro, sucede en la mesa de un gran banquete, ¿no? Salió la fabada, la paella, las tapas, están los vinos, ¿no? Y de repente una matrona como de 115 kilos y 80 años se va y dices, ¿de dónde salió este ángel? Hay una transformación. Lo que podremos nosotros poner el foco en trabajar para desdibujar y en su posibilidad disolver estas condiciones de constricción corporal es trabajar con conciencia y con profundidad nuestras amplias, ahí sí, amplias
potencias de transformación. Y no hay cuerpo que carezca de esas potencias. No hay cuerpo excluido. Si estuviese excluido, no viviríamos. Comenzamos la sesión haciendo énfasis en que nuestro trabajo no es en la consecuencia de la fuerza, sino en la fuerza misma. La fuerza de la guerra de las galaxias o de los antiguos mitos, la región de la fuerza. ¿Qué hace la región de la fuerza en las antiguas cosmogonías? Hace una distinción entre el espacio vacío y la vida en sus múltiples formas. Instaura la región de la vida en el necesario, imprescindible caos que es este caldo energético. En otras palabras, y yo lo diría en esas 3 palabras, mover el movimiento. El movimiento ya está, no necesitamos movernos más. El movimiento vamos a encontrarlo en todas partes. Pero lejos de mí, lejos de nuestro trabajo, la idea de que, le voy a sumergir en el movimiento, ya estamos sumergidas y muchas veces para mal, muchas veces para esta condición de mantenernos reaccionando. Podemos modificar el movimiento. No tiene por qué ser igual. La transformación no es necesariamente que me salga una nueva nariz o que me amanezca con 10 kilos menos. Eso no es una transformación. Una transformación quiere decir cambiar a voluntad las consecuencias dinámicas hacia donde yo decida. Es una decisión. Y es infalible. Esto lo mencionamos mucho, ¿verdad? El IDET, porque es una constatación muy importante. No se hace un ritual viendo a ver si sucede, a ver si sirve. Pues eso no es concebible. O sea, el ritual tiene que tener logro. No puede no tener logro. Es siempre efectivo. Ahora, ¿por qué es siempre efectivo? ¡Ajá! Ahí está esta cuestión. ¿Por qué es siempre efectivo el ritual, María? Sí, tú, María. ¿Por qué tiene que ser efectivo? Porque no puede haber posibilidad de lo que llamaríamos, entre comillas, fracaso en el ritual. A ver, te digo más. Porque no podemos dudar, ¿no? De nosotros. A Porque lo mejor teniendo, hasta puedes dudar, pero igual si lo haces, efectivamente tiene que tener logro. bueno, si haces tu acto a voluntad y siendo, funciona. Ujú. Sí, pero igual aquí la cuestión de la técnica es importante también, ¿no? Hay una cuestión técnica que enlaza un ritual de la lluvia con un ritual iniciático, digamos, de rituales de paso, ¿no? De la adolescencia al estado de guerrera o de mujer de la comunidad, o un estado, un ritual funerario, o un ritual necesario para que la cacería se dé con logro, ¿no? Yo lo llamaría decisión. Puede ser que mi decisión esté acompañada por miedo, ¿no? Mira, decido y estoy haciendo, pero lo estoy haciendo, te voy a decir, cagado de miedo, pero lo estoy haciendo. Es decir, aquí vemos una cuestión no sentimental, sino epistemológica. ¿Cuál es la unidad epistemológica de conocimiento principal en el ritual? El hacer.
Tengo miedo, tengo duda, tengo nervios, pero hago. Me concentro en el hacer. Ya no importa lo que sientas, hazlo. Hazlo con la idea de que estás gorda, o con la idea de que tienes el pie plano, con la idea de que es demasiado moreno para estar en este convivio de rubios, pero hazlo. El hacer nos va a hacer. Nos hacemos en el hacer. ¿Me doy a entender? De esta manera, las consecuencias subjetivas que acompañaron al hacer van a terminar disolviéndose, porque son secundarias. En otras palabras, no le demos el papel protagónico a lo que es secundario o terciario. Si yo le doy el papel protagónico a mi duda o a mi miedo, a mi inseguridad, eso, pues, es algo que no corresponde. No corresponde. Esto yo lo llamaría parte de las técnicas de dramaturgia existencial, ¿no? Como un dramaturgo que está planteando la escritura de un drama, de una obra de teatro. ¿Qué condiciones tiene que tener el protagonista y cuáles los personajes secundarios? Hay personajes que llamamos pivote. No van a tener casi ninguna figuración en las tramas importantes. Solo aparecen para que haya un cambio de situación, ¿no? Por eso son pivote. Provocan un cambio de circunstancia, lo que en teatro se llama la peripecia, cambio de rumbo. Y ya, se van. Hay situaciones emotivas que son así. Lo que tiene que cobrar protagonismo y que une la danza en el ritual es esta condición epistemológica en el hacer. Por eso nos enfocamos tanto en la práctica que, como te dije, parece tan sencilla que se nos olvida. Hacer las cosas a voluntad. Aquí voy a la práctica. Ahorita ya nos vamos a tomar un poquito más de tiempo en la sesión, si ustedes pueden, porque necesitamos ir a la práctica, ¿no? Habíamos ya encomendado la práctica y quizá Rafa, la compañera Elide te comentó acerca de hacer un conjunto de actos a voluntad. Es la más importante, es la base de todo esto. Comenzamos por algo chiquito, aparentemente, comenzamos por algo simple, aparentemente, pero es de extremada importancia. Entonces yo quiero preguntarles a las compañeras Carla, María, Elide, Fran, que en mucho o poco han venido trabajando ya esto, observaciones que ustedes han tenido en la práctica. ¿Qué les pasa? ¿Cómo funciona? Hola, buenos días. Buenos días, Carla. Soy Carla. Disculpen que no prenda mi cámara, pero este fin de semana se me complica un poquito, pero quería por lo menos estarles escuchando, presente así sin la imagen. Pero bueno, a mí lo que me ha pasado con esta práctica, ah, sí es como poderme dar cuenta de a veces en lo automático que me manejo en la vida cotidiana, ¿no? Y cómo cuando me pongo en esta atención, ¿m? Cómo las cosas pueden cambiar mucho de perspectiva, ¿no? Y hay un movimiento que es interno, ¿no? Como también me parece interesante, hablando de mover el movimiento, no solo corporal, bueno, que es súper interesante esto que decías hace rato, ¿no? Que no está nada separado y que el cuerpo trasciende, que va con la imaginación también, ¿no? Creo que eso tiene que ver también con los movimientos internos, ¿no? O así es como yo lo vivo, por lo menos.
y circulares, ¿no? Como que también hablando en términos de proceso, que no existe esta linealidad, tal vez, ¿no? O como un punto de comienzo y de final, ¿no? Siempre es como un continuo. Entonces, bueno, a mí eso me pasa cuando presto atención en hacer las cosas a voluntad y con esto que nos dejaste también sobre hablar en voz alta, como lo que estamos pensando, ¿no? Entonces, descubrimiento de la multiplicidad interior, ¿no? Y bueno, eso. Gracias por sus comentarios también, que aquí le estoy escuchando y me resulta muy, muy interesante. Gracias por enunciar también la práctica de hablar en voz alta en determinado espacio, en un tiempo determinado. Es una práctica muy fuerte. Tú ya dijiste lo que experimentaste. ¿Quién más la pudo hacer y nos puede dar su testimonio de esa práctica? Yo la realicé, Emilio, pero también ahorita regresando un poquito, me lleva a un texto de Carlos Castaneda donde le pregunta a don Juan precisamente que si eso de mover, vaya, del ritual, ya lo trae, ¿no? Y hay un momento donde él prácticamente se burla, ¿no? Y le dice, no, o sea, le da a entender, creo yo, sobre todo que es un trabajo interno y que uno tiene que encontrar su origen, ¿no? Entonces, referente a ese ejercicio, en cuestión de la danza ya lo había llevado a cabo en cuestión cuando estaba en grupos. Me es más a mí satisfactorio y he logrado más en cuestión de mi crecimiento, vaya, de mi búsqueda hacia encontrar ese movimiento, no mis movimientos o mi origen, vaya, el, el estar, vaya, y no como fugar esas energías que a veces me hacen más pensar que qué hacer, ¿no? Es lo que te puedo y les puedo compartir acerca de este ejercicio. Gracias, Elidet. ¿Alguien más? Vayámonos a la práctica entonces, para hacer detalles en esta cuestión de lo que yo mantengo con el nombre de pases mágicos. Casi te diría que yo lo mantengo en contra de mi preferencia, porque pases mágicos me parece al filo de caer en esa onda New Age hippie que no funciona. Pero ¿por qué mantengo esto? Porque pases es importante. Los pases nos da un énfasis en el proceso. Pasa, está pasando. Todo está pasando. Si yo comprendo eso corporalmente, le resto importancia a estas cuestiones de estructura que me mantienen atado. Está pasando, está todo en constante movimiento. ¿Por qué estoy yo clavando el ombligo de mi universo en mi color de piel o en el tamaño de mi cabeza o en mis pies planos? Si todo está pasando y yo misma estoy pasando. Entonces trabajo en lo que pasa. Por eso me interesa la cuestión de los pases. Lo que yo también puedo hacer pasar en lo que pasa. Lo mágico como una zona de transformación. Allí donde aparezca la palabra magia, yo pido recordar magia, transformación. Transformación, después veremos en diferentes campos o niveles, transustanciación y otros, pero vamos a trabajar sobre condiciones precisas de pases mágicos. Ahora pregunto, ¿hay algún otro cuerpo con ustedes ahorita o están sin otro cuerpo cerca?
¿Cuentan los perros? En esta ocasión no, tendría que ser un cuerpo humano. ¿Sí? Sí, ¿puedes pedirle al otro cuerpo que vaya contigo, por favor? ¿Quién nos va? ¿Tú nos vas a ayudar, Elida? Mi hija adolescente duerme, si no le pediría. Déjala dormir. Es muy importante, sobre todo para los adolescentes, dormir bien. Y para algunos adultos también. Pues sí, Emilio, lo puedo compartir con Rafa. Ajá, muy bien. Entonces, ¿se pueden juntar, por favor? Es para hacer una demostración. Entonces, sirve mucho esta cuestión de que haya dos cuerpos aquí. Sí. Es- Gracias, Rafa. Gracias, Elidet, por ayudarnos. Rafa, ponte atrás de Elidet. Prende tu cámara, Elidet, porque necesitamos verte. Allí donde estabas, Elidet, no es necesario que te pares. Ahí está. Entonces, Rafa, ponte atrás de Elidet, por favor, de cara a nosotras. Ajá. Atrás de Elidet, de cara a nosotras. No es necesario que se te vea el rostro, Rafa. Ponte atrás, justo atrás. Sí, atrás. O sea, ponte. Es que Es que estamos en un sillón, estoy yo en un sillón. la geografía no me permite. Sí. Entonces, acércate a Rafa, para que te veamos de perfil, Elidet. ¿Te puedes acercar a Rafa? Ok. Allí vamos a hacerlo así, junto a junto. Tu brazo izquierdo, tu mano izquierda, en la coronilla de Elidet, para Rafa, por favor. La palma en la coronilla. Ujú. No hagas presión hacia abajo todavía, Rafa, por favor. Lo que yo te voy a pedir, Elidet, es de que ahora, así como estás, hagas un conjunto de impulsiones hacia arriba desde tu plexo solar. Esto es muy importante. No las hagas desde el cuello, hazlas desde el plexo solar hacia arriba, como que si quisieras tocar el techo con la coronilla, ¿vale? La mano de Rafa únicamente está posada sobre tu cabeza. Bien. Es notorio cómo la compañera está haciendo ese trabajo, ¿lo ven? A pesar de que no parezca que no está haciendo una impulsión notoria, pero es evidente. Digo, no está haciendo una impulsión, dije notoria, no me equivoqué, no está haciendo una impulsión, digamos, perceptible a gran escala, como podría ser esta, pero está trabajando. Ahora, Rafa, tú te estás dando cuenta de la impulsión más que nosotras porque físicamente en tu mano estás notando esa impulsión hacia arriba. Te voy a pedir, Rafa, que en la misma medida de fuerza, es decir, no excedas la fuerza con la que el líder está haciendo la impulsión hacia arriba, pero en la misma medida realiza una impulsión hacia abajo, Rafa. Es decir, en un término coloquial sería empújala hacia abajo. ¿Ya lo estás haciendo? ¿Estás haciendo la impulsión hacia arriba, líder? Ahí está. Gracias. Gracias a los dos. ¿Qué cambia, compañeras? ¿Qué cambió cuando Rafa comenzó a empujar hacia abajo? Hay un cambio en la densidad, lo podríamos llamar en la dilatación energética.
Les pedí a Rafa y a Lidet que me ayudaran en esto porque ahora quiero que lo hagamos nosotras y lo podemos hacer solas. Ujú. Esto mismo que hizo, ¿qué sentías tú, Lidet, cuando Rafa empujaba hacia abajo? Mi sentir es más que hacerme pequeña, era el crecer, vaya, el expandir. Ujú. Esa dilatación era notoria. Entonces, lo podemos hacer solas en muchas posibilidades. Ahora solamente vamos a trabajar esto que hicieron Rafa y Elidet, lo vamos a trabajar en solitario, con una impulsión que nazca desde el omóplato, no desde el hombro, esto es importante, sino desde el omóplato, izquierdo o derecho, porque tú eliges el brazo. Entonces, vamos a hacer una impulsión. Este es mi brazo derecho. Le estoy haciendo la impulsión únicamente desde el omóplato y como ustedes pueden observar, nunca hay un movimiento en el cuerpo humano, siempre hay un conjunto de movimientos. Pero una cuestión es hacer la impulsión y luego ahora estoy trabajando la impulsión, pero con una impulsión en sentido contrario. Una contraimpulsión, que es lo que Rafa estaba haciendo. Rafa estaba haciendo la contraimpulsión de la impulsión del IDE. Como yo no necesito tener otro cuerpo, yo voy a colocar en una impulsión, una contraimpulsión en el mismo envión, en el mismo despliegue de fuerza, ¿vale? ¿Es claro esto? Porque puede no ser claro. ¿Sí? Dice Viri más o menos. A ver, Viri, ¿qué es la Sí, duda? Cuéntame. como que entendí esa parte de impulsionar hacia afuera, por ejemplo, con el omóplato, pero no entendí cómo íbamos a generar esta fuerza opuesta. Tu mano izquierda, preséntanos el dorso de tu mano izquierda. Ujú. Ok, 3 dedos juntos y estos dos lo más separado posible. Ujú, bien. Sepáralos más, así como están. Ujú. ¿Así? No, no, no. Así como estabas en un principio. ¿Sientes dónde está la impulsión? Sí, ¿Dónde está? aquí en medio. Ujú, bueno, en todo el dorso, ¿viste? Y Ujú, también en la muñeca. ujú. Ahora, haz esta separación, pero a la vez la fuerza de juntarlos al mismo tiempo. Esta fuerza, no lo pienses, hazlo, porque si lo piensas no lo vas a poder hacer. Hazlo. Ahí está separando. Al mismo tiempo trata de unir los dedos, sin dejar de separar. Separa, le estás dando más, allí le estás dando más énfasis a la unión. No se trata, mira, no se trata de abrir y cerrar, de ninguna manera. Se trata de abrir y que el hecho de querer unir expanda tu abrir. Pero te digo, no lo pienses, porque si lo pensamos, vamos a optar, ahorita vamos, esto es bastante interesante igual con lo que está sucediendo con Viri. Ujú. Mira, date cuenta que nosotros pensamos en polaridades. Lo que está pasando es que nuestro cuerpo está acostumbrado a funcionar en binomios. O estoy arriba o estoy abajo, ¿no? O subo o bajo. Pero ¿cómo que subo y bajo a la vez, ¿no? O proyecto adelante o proyecto atrás, pero ¿cómo que adelante y atrás? O abro o cierro. O es bueno o es malo. O es bonito o es feo. Si eres vieja, no eres joven. ¿No? Entonces estamos funcionando todo el tiempo en polaridades. No vamos a avanzar ni un milímetro si seguimos funcionando en polaridades. Vamos a funcionar en triadas. Ujú. Lo que provoca el hecho de que el IDET suba y Rafa la baje, no provoca una especie de crisis, provoca una nueva tensión. Esto ya lo conocemos, pero no le prestamos atención. Esto no es algo que sucede extraordinariamente. Esto es el trabajo que realiza un sistema del cuerpo, el sistema de las fascias, el sistema fásico. No me refiero a la faz, no estoy hablando de la faz, que es el rostro. Estoy hablando de las fascias, que son estos tejidos milimétricos que recubren todo el cuerpo,
que Es son como saltar, soporte. ¿no? Exactamente. ¿Qué haces al saltar? Necesitas justo usar la fuerza opuesta para poder expandirte más hasta que te eleves. Es Y entre decir, más empujas la fuerza opuesta, más te elevas. usas la gravedad Ujú. para subir, pero no se podría subir. ¿Cuál es el tercer? Vamos a ver el salto. ¿Cuál es el tercer vector? Esta triada, porque ahí podríamos pensar, pues hay dos, arriba y abajo. Pero no, pues si hay arriba y abajo, no se da el salto. ¿Me entiendes? Ahí ese es muy buen ejemplo, Viri. Si es solamente arriba y abajo, pues no ocurre el salto, porque se equilibran arriba y abajo por la columna. Entonces, ¿qué tengo que poner en funcionamiento para el salto? ¿Dónde está en el cuerpo el tercer vector para cualquier salto? La flexión, no sé, ¿De qué? de las rodillas. Y abductores de los glúteos. Ujú. Y es una cadena, no diría muscular, más bien una cadena fásica que parte de las rodillas, involucra los abductores, los glúteos y toda la red pélvica. Porque es muy diferente saltar sin involucrar la red pélvica que involucrándola. Esto, entonces, nos trae de una manera física algo que tiene resonancias incluso energéticas, espirituales. Salir de los moldes en parejas, buscar la triada. La propuesta de este, ¿hay alguna duda aquí en la propuesta de estos movimientos o no? Ya sea de la tradición de la tensegridad de Carlos Castaneda o del intensi o de la magia cinética, lo que las tradiciones llaman pases mágicos o posturas de poder o posturas de trance, tienen estos principios. Yo quiero dar énfasis aquí, lo cual no he hecho en otros diplomados, pero en este sí va a ocurrir en esta cuestión práctica, porque no solamente vamos a ver la tradición de pases mágicos que tenemos, que es amplia. Mi propuesta es que cada quien desarrolle sus propios pases mágicos, comprendiendo los principios que los activan. ¿Me doy a entender? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tú crees que ahora podrías tú experimentar en diseñar un pase que te sea funcional para cierta condición? ¿O todavía no? Quizá no, quizá es muy pronto. Alguien tiene, María, quizá tú nos puedes ayudar mucho en esto porque tienes una amplia práctica en diversas tradiciones, diversas y algunas que no se conocen mucho en Hispanoamérica, como el Intensi. ¿Nos puedes compartir un pase mágico que tenga un propósito definido? ¿Cuál es? ¿No? Eh, Pues, por ejemplo, para poder entrar en otras dimensiones. Y, por ejemplo, la tríada sería muy simple, solo, bueno, bajando, es que a ver, ¿cómo lo hago? Bueno, bajo al suelo, es que no sé cómo hacerlo con la cámara.
meto mis dedos en la tierra, Ujú, cojo la energía y la subo a mis órganos sexuales. ujú, Una triada 3 veces, 3 respiraciones profundas, y la siguiente subo la energía, ujú. retengo perdón, que no se me ve, subo la energía, retengo y entro en otra dimensión. Ujú. Gracias, es muy precisa. Y hay dos triadas ahí perfectamente claras. La triada que podríamos llamar hacia abajo y la que podríamos llamar hacia arriba. Es muy hermoso este pase que nos brinda María porque son dos triángulos unidos, uno que está arriba y uno abajo. Lo podríamos bastante bien graficar así, ¿no? Si viéramos el cuerpo parado, cómo está el triángulo en la parte de arriba, digamos, del ombligo hacia arriba y el otro del ombligo hacia abajo. Y cómo hace María este movimiento que es una bisagra energética lo que está proponiendo, ¿no? Una bisagra energética que tiene su raigambre, abajo absorbe, arriba otorga. Ahí está. Es una bisagra muy bella porque no cierra, no es una bisagra sándwich que haga esto, sino que toma y da. Es un canal. Gracias, María. Fue bastante claro. Ya mira, si ahí tienes otros cuerpos, María, y bikini además. Está perfecto. Tengo otro cuerpo con otro cuerpo dentro. Ah, sí, mira, debería ser una triada bellísima. Ahí Sí, es está. verdad, no, pues ventura para esa maravillosa obra de gestación. Pues entonces tenemos elementos para desarrollar nuestra práctica, ¿no? Yo pensaría, te invitaría a pensar también en una necesidad muy clara. Tenemos un montón de necesidades corporales en el día, como por ejemplo levantarme de la cama sin sentir sueño, cómo poder activarme después de una comida sustanciosa, cómo poder salir a la calle con seguridad. ¿Qué pase necesito para cruzar el umbral de mi puerta y enfrentarme al mundo? Que sé que tengo un día cargado. Te invitaría a pensar en soluciones de este tipo, del tipo pases de expansión energética, diríamos, de decisión. Es muy bello este camino que vamos a tomar porque nos vamos a dar cuenta que no depende de las buenas intenciones. Un ritual no depende de las buenas intenciones. Depende del hacer en ciertas cuestiones técnicas que van a tener resultados. Gracias, compañeras. Nos tomamos esta ocasión media horita más, pero creo que fue fértil que lo hiciéramos. Nos vemos en el chat. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas Gracias. gracias. Chao. Bello día. Gracias. Chao.